Buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Baltasar López, fotógrafo noveldense, que nos va a hablar, nos va a hacer una charla fotográfica con el título Oír un río, proceso creativo y edición. Este es un proyecto fotográfico realizado en el río Vinalopó. El río Vinalopó cruza la provincia de Alicante, siendo el río autóctono más importante de la provincia de Alicante, y atraviesa 15 poblaciones con 81 kilómetros de recorrido, nombrando 3 comarcas. Su escaso caudal, empobrecido por vertido de todo tipo, y su alta salinidad ha propiciado su abandono, desprecio y la coexistencia de sus habitantes de espalda a él. Oír un río es un viaje por la ribera del río en la que Baltasar jugaba de niño y visibiliza nuestros entornos cercanos, reivindicando su descubrimiento para su protección. Ahora se habló Baltasar López. Se ha formado en la Escuela Mixtos de Alicante y en diversos talleres, entre los que destacan los impartidos por Eduardo Momeñe, José Manuel Navia, Estela de Castro, Julián Ochoa, Rubén Morales, David Jiménez, Carlos de Andrés, Chema Conesa, Alfonso Almendros y Óscar Molina. En cuanto a premios y becas, Balta ha recibido los siguientes premios. En 2021 obtuvo la beca Josep Gol de Sant Pol d'Oc, Sant Pol de Mar, Barcelona. También la beca Fotoperiodista de Aragón, en Albarracín, Teruel. También el portfolio seleccionado por Anthony Lubera para los encontros do OLAR, Instituto Portugués de Fotografía, de Oporto, Portugal. También en 2021 obtuvo la beca del 20 Seminario de Fotografía y Periodismo Fundación Santa María de Albarracín, Teruel. En este año fue finalista del 24 Premio Mezquita 2022, Ciudad de Córdoba. Bueno, informaros también que tiene en nuestra sala Juan Miguel Martínez Lorenzo, tiene la exposición de Oír un río. Bueno, deciros también que el proyecto ha sido expuesto en el Festival Internacional de Fotografía Documental de Proximidad en Sant Pol de Mar, Barcelona. Y como estoy diciendo, ya termina, pues prácticamente ya, en nuestra sala Juan Miguel Martínez Lorenzo, del Grupo Fotografía de P3. Bueno, pues estamos ansiosos a que nos expliques un poquito cómo ha sido el proyecto, las fotografías, nos muestres un poquito. Y si alguno está también interesado, este viernes que viene en Novelda también dará una charla sobre esta exposición. Lo importante es que veamos fotografías tuyas, nos cuentes el proceso creativo y disfrutar de tus palabras. Muy bien, Malta, adelante. Gracias, Pascual, por la presentación. Lo primero, agradecer al grupo fotográfico, a la federación, el compartir este rato con vosotros, que bueno, espero y he intentado que sea un poco ameno y que no sea, que sea, bueno, que le podamos sacar todos provecho, ¿no? A mi experiencia con este trabajo. Y al final, Pascual antes ha comentado en la presentación una palabra que yo creo que es la clave al final de la fotografía, ¿no? Que es el descubrimiento, ¿no? Como en nuestro camino vamos descubriendo las imágenes, la luz y nos lleva por senderos, cada uno con su línea de trabajo y tal, pero bueno, para mí lo importante y lo que yo quería hoy intentar contaros o transmitiros, ¿no? Mis sensaciones es con ese proceso, ¿no? Con el camino, ¿no? Que creo que al final el momento último del disparo, bueno, tiene su valor, evidentemente, pero todo el proceso creo que es lo importante. Entonces, bueno, lo primero de todo, voy a empezar por el final, mostrándoos un pase rápido de 2 minutos de las imágenes que seleccionamos de la edición que se hizo, bueno, que hice para la exposición que comentaba Pascual, que ha estado 2 meses en Petrer, en la sede, para que veáis un poco lo que se ha expuesto de manera rápida y luego empezamos desde el principio. Si os parece bien, os paso la proyección.
Bueno, pues esto, lo que os decía, esto ha sido las imágenes que están expuestas en Petrer. Y bueno, yo quería contaros un poco cómo al final, cómo yo he llegado a este punto, ¿no? Como al fotógrafo que soy hoy, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y es un ejercicio de reflexión que todos debemos de hacer, o a mí me parece interesante, cuál ha sido nuestro bagaje por la fotografía. Yo tengo 49 años recién cumplidos, yo soy de la vieja escuela, bueno, de la vieja escuela. Yo estudié BUP y tuve la gran suerte que en segundo de BUP nos encontramos con una asignatura de fotografía. Yo antes siempre había tenido cámara, en casa mi padre tenía cámara y bueno, pues siempre andaba trasteando con cámara. Y me apunté a esa asignatura en el instituto, hice fotografía, hacíamos laboratorio y ahí fue el enganche, ¿no? Ese primer enganche cuando pues yo creo como todos, ¿no? Los que habéis revelado analógico y veis aparecer la copia en papel, cómo nos maravillamos, ¿no? Entonces, ¿yo quién era? ¿Qué fotógrafo era en esa primera época? Pues evidentemente en esa etapa analógica era un fotógrafo inexperto que fotografiaba, pues yo creo que como todos, ¿no? Fotografiaba lo cotidiano, fotografiaba todos los viajes que hacía con el instituto, cuando salía por ahí, con los amigos. Afortunadamente tengo muy buenos negativos muy buenos, o sea, de todas nuestras actividades lúdico-festivas que ahora serían tachadas de irreverentes con 18 añitos. Pero bueno, pues eso. Pero importante, sin ese criterio era muy disperso. Pues disparaba, fotografiaba lo primero que me venía por delante de la lente, ¿no? Sin más. Y bueno, y afortunadamente aún era barata la fotografía analógica en color, pues bueno, me lo podía permitir. Y sí que una cosa que fue mi talón de Aquiles con la fotografía analógica fue el blanco y negro. No conseguía hacer unas fotografías con un nivel que pudiésemos considerar decente. O sea, eran un desastre total, malísimo. Y eso me daba mucha rabia, no conseguir un blanco y negro como lo que empezaba a ver, alguna foto que veías en el periódico cuando compraba El País, El Dominical, veías a los grandes y decías, ostras, esto ¿cómo lo harán, no? Entonces, bueno, esa primera etapa la podríamos resumir como disperso y sin ningún criterio, ¿de acuerdo? Y lo que os decía antes, mi formación única y exclusivamente ese añito de optativa. Una vez que pasamos a la fotografía digital, bueno, pues como todos, me compro una analógica, creo que fue una Canon, era un modelo económico, 400D, si no recuerdo mal, creo que era la que compré. Y sí que conseguí dinero y me lancé ahí a lo loco y compré un Canon, el 70-200 estabilizado, y yo ya pensaba que ya era, vamos, el reportero más grande del mundo mundial. Pero evidentemente seguía cometiendo los mismos errores, sin un criterio, salir con la cámara y fotografiar, pues lo primero que veía. Algunas salían medianamente bien, otras no. Y igual, la misma dinámica, sin criterio, sin rumbo fijo, pues hacer fotos. Ahora ya podías llenar el ordenador con archivos digitales que no había problema, ¿no? Disperso, pero aquí sí que, pues eso, con un poco de manejo de Photoshop empiezas a decir, ostras, el blanco y negro, qué bonito, ¿no? Que por fin se puede conseguir aquello que yo veía en prensa y que en analógico nunca conseguí, y me dio mucha rabia. Y eso al final, como veréis un poquito más adelante, me lleva a otros derroteros, ¿no? Esa rabia contenida que yo tenía por no controlar el blanco y negro ni en la medición de la luz ni nada, era un desastre. Y aquí ya con el digital sí que empiezo, pues no sé, a lo mejor en los años 2005, 2000, antes del 2010,
sí que me empieza a llamar mucho la atención la calle, la anécdota. Pese a que llevaba una cámara reflex, bueno, tenía, no recuerdo el objetivo que venía, tampoco me importa las ópticas, pero bueno, sería un 35 o un 50. Empecé a fijarme en la calle y aquello me gustaba, así que ya no me empecé a focalizar en la calle. Y a nivel formativo seguíamos igual, nada de formación reglada o más o menos seria, todo era ensayo-error, lo permitía el digital, pero aquí sí que, y lo pongo, y lo he puesto debería haberlo puesto en mayúsculas, para los que, bueno, no sé, todos los que estáis ahora mismo en la reunión, yo creo que la mayoría conocéis a Vicente Albero. Vicente, fotógrafo de Novelda, de su padre heredó la querencia por la fotografía. Para mí ha sido mi maestro. Yo era un chaval y pues eso de que le llevas algún carrete y conectas, y yo me pasaba horas y tardes con él viendo cómo fotografiaba, viendo cómo me enseñaba sus trabajos, cuando hacía sus maravillosos viajes por el mundo, y yo aquello para mí era alucinaba la maravilla. Y aprendí un montón, y él me enseñó pues las cosillas que me iba aprendiendo de su práctica diaria, y de hecho llegué incluso a estar un año ayudándole con las bodas, le editaba, bueno, al final lo que hacía era muy cutre, pero le quitaba las arrugas a los novios y los granos a las novias, ¿no? Pero bueno, aquello me permitía ver fotografía, que creo que aquello fue muy importante, ver mucha fotografía, que yo no tenía, al no tener formación, no disponía, no sabía llegar a ver buena fotografía, ¿no? Y para mí Vicente fue mi maestro y el que me hizo ya directamente engancharme a este mundo apasionante, ¿no? Que es la fotografía. Os he puesto aquí 2 o 3 imágenes de lo que empezaba a llamarme la atención. Podía haber elegido otras, pero bueno, la primera que pillé de un archivo de aquellos años, digo, pues esto, la anécdota de los viajes, por lo que os decía, el blanco y negro, ya veías la luz, veías, y bueno, iba buscando estas cosas, ¿no? Y esta foto la he rescatado porque al tiempo vi una fotografía que creo que hablan que Cartier-Bresson también se quedó prendado, y dices, bueno, al final instintivamente todos tenemos esa mirada, ¿no? Y después del tiempo de haber hecho esta fotografía, cuando vi esta, dije, ostras, no tiene nada que ver, evidentemente, y Munkasi es un genio indudable, ¿no? Pero pues dices, jolín, hay una mirada, ¿no? Puedes intentar hacer cosas, ¿no? Y ya os digo que fue muy a tiempo cuando descubrí esta fotografía. Pero bueno, iba por estos derroteros, ya centrándome eso, anécdota, blanco y negro, intentando definir blanco y negro como nunca había podido. Y bueno, y andaba esto navegando en un barco con la cámara, con el Canon me llevaba la cámara a todos los sitios, que luego al final, pues supongo que aquí estaría haciendo una puesta, un atardecer en el mar, no sé. He intentado buscar la foto, pero no la he encontrado, porque entre los miles de archivos estos es una locura. Y luego vino otro momento que creo que también fue decisivo, que fue la época en la que apareció el iPhone y apareció a la par Instagram. Yo ahí enganché, pues me compré un iPhone y claro, de tener la cámara esta reflex tan aparatosa y salir con un móvil a la calle con esa facilidad de esas escenas cotidianas, para mí me abrió un mundo de libertad y de búsqueda de la calle, que ahí sí que me hice muy fotógrafo, bueno, lo que llaman el street photography, ¿no? Y esas cosas. Instagram también lo cogí al poquito, yo creo que fue al año de crearse, al año o a los 2 años de crearse la aplicación, y me metí en Instagram. Y para mí es importante, aunque el móvil evidentemente no es la herramienta más adecuada para unos tipos de trabajos, pero en aquel momento a mí me sirvió muchísimo, porque lo que
pude hacer fue volver a ver muchísima fotografía, y en los primeros momentos de Instagram, no ahora, que ahora es una verdadera basura lo que hay, porque ahora está todo dominado por Facebook y son todo vídeos y es muy difícil encontrar fotografía de calidad, pero en aquellos momentos había gente haciendo cosas muy interesantes y insisto, a mí, para mi bagaje futuro, me vino muy bien volver a ver mucha fotografía, empezar a cuestionarte por qué la gente hacía unas cosas de una manera, por qué la gente hacía otras. Y me moví mucho en Instagram y no me fue mal. Estos son fotografías de viajes, pero ya, insisto, con el blanco y negro, buscaba unos encuadres que antes no buscaba. Estos paisajes, si veis los marquitos, eso lo hacía todo, no recuerdo qué aplicación era, pero claro, luego esto lo tiras, te lo intentas llevar a una sala expositiva a más de no sé qué tamaño y es todo pixelado y muy malo. Pero bueno, en aquel momento funcionaban los móviles y me hizo crecer visualmente viendo fotografía y cuestionando cosas que veía que empiezas a indagar. Ya Instagram, perdón, las redes y la web, se empezaba a ser más accesible el descubrir autores y empezabas a buscar e indagar y a ver cosas. Unas fotografías de calle, esos contrastes tan agresivos que ahora creo que vuelven a estar otra vez de moda en la calle, los claroscuros tan potentes. Y bueno, y no me fue mal, os he puesto aquí unas cosillas que fui haciendo esto en 2013, una exposición en Gijón, pues me seleccionaron, hice una exposición en el pueblo, bueno, como ha dicho Pascual, soy de Novelda, pero vivo en un pueblecito, en Ondón de las Nieves, y aquí hice una exposición de fotografía con el móvil, que me patrocinaba una empresa que hacía a la agrupación fotográfica, ya hice aquella exposición. Y en hubo un congreso de fotografía móvil que se hizo en Torrevieja, también fui ponente, vamos, ahí estuve ahí on fire un poco. Esto lo hizo el Ayuntamiento de Alcobendas, que se expuso una fotografía mía y se vendió, era también benéfico, se vendió y la he puesto luego por como los derroteros de la vida, ¿no? Al final, bueno, fue una etapa muy interesante, ya no por la herramienta, yo creo que al final nos tenemos que quitar estereotipos, ¿no? De si la herramienta, si es mejor una cámara de placas, una cámara de móvil, sí da igual, al final creo que todos tenemos claro que es el ojo y es el corazón del fotógrafo, ¿no? La herramienta va a dar igual. Y si hablamos con Foncuberta, pues entramos en otras películas. Entonces, a partir de esto, ¿qué quise ser? Pues sí que me di cuenta de las limitaciones del móvil y decidí dejarlo. Renuncié a la fotografía de calle porque, pese a que decía, no quería solo la estética, los excesos de disparos y malas experiencias. Y esto es verdad. Tuve un viaje a Marruecos y me lo pusieron muy difícil. Lo pasé, tuve un momento muy apurado, muy malo, a ver, no me pasó nada, pero bueno, me medio engañaron, me medio llevaron por unos callejones y me enredaron y ahí me bloqueé. De hecho, era un viaje fotográfico con Marcelo Caballero, que es un fotógrafo que sigue haciendo calle, que hacía talleres, y aquello lo pasé muy mal, ¿eh? Y os reconozco que aquello me hizo empezar a odiar la fotografía de calle. Y hice ese tránsito en el 2014-2015, dejé el móvil y compré una camarita pequeña, una Fuji X100, que la sigo teniendo. Y lo que sí que fue importante en aquel momento y sí que cambió mi manera de entender la fotografía, de dejar de ser un hobby a ser algo más y de entender y de buscar un sentido, fue la formación. Fue la formación y lo tengo clarísimo y desde aquí lo digo, agradecer al grupo fotográfico el esfuerzo que ha estado haciendo y que ya hacía antes, ¿no? Bueno, desde que yo estoy, los grandes maestros que traen a nuestra agrupación y quería más, me formé allí, me fui a la escuela de mixtos,
El año pasado estuve con Javier Balonrat, fui a Galicia con un taller. Me vuelvo a ir ahora otra vez a Balonrat porque me parece que es un genio como docente. Y luego también súper importante de la formación, el comprar fotolibros. Libros, yo creo que todos deberíamos poner una huchita en casa para ir adquiriendo por lo menos cada 2 meses algún libro porque ahí está la riqueza, ¿no? Y luego, pues, evidentemente que revierte en el fotógrafo, ¿no? Pero sí que ese punto de inflexión como fotógrafo fue decir, me tengo que formar como fotógrafo porque quiero ser fotógrafo de verdad. O sea, no quiero ir con una cámara a hacer algo que no me lleve a ningún sitio. Yo, no lo he dicho, yo soy enfermero, de hecho en alguna red social lo tengo puesto, enfermero de profesión, fotógrafo de pasión. Ya voy a poner enfermero de profesión, fotógrafo de profesión, porque considero fotógrafo al 100%. Y no vendo fotografía. Bueno, hemos hecho la exposición, se ha hecho una venta benéfica por una causa para Ucrania, pero no me da de comer, ¿no? La libertad que tenemos, yo creo que la mayoría de los que estáis al otro lado de la pantalla, es que tenemos esa libertad de poder hacer lo que queramos, pero el enfoque como si fuese un profesional me parece súper importante. Y ahora lo vais a ir viendo en el proceso del libro, ¿no? El plantearte, y yo lo planteo, y os lo digo yo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde soy enfermero al 100%, me dedico a tope con mis pacientes, pero de 3 de la tarde a 8 de la mañana, incluidos los sueños, soy fotógrafo. Y lo tengo clarísimo. Antes de estar con vosotros, he quedado con una persona para hacerle mañana una foto, estaba editando un proyecto, quiero decir, no paro con la fotografía, pero porque me lo planteo como un trabajo y como un reto, o sea, yo quiero llegar a más. Bueno, esto se había comentado. Otro que no lo he nombrado, pero también fue muy importante, un curso que hice sobre proyectos documentales con la Escuela Mixtos, que me planteó ser muy metódico a la hora de plantear los trabajos. Una metodología que es lo que quiero mostraros y espero que, bueno, pues que os pueda servir, cojáis una pincelada y para vuestro bagaje, si os viene bien, genial. Con que una de las cosas que a mí me ha servido os sirva, yo de esta charla me iré feliz, ¿no? Y con esa espinita que os decía al principio del blanco y negro y tal, tuve la suerte también de hacer un taller con Bailón en Madrid y me dijo con esa voz, cómprate una cámara de verdad. Y bueno, pues me lancé porque nos dejó su cámara, nos dejó su Rolleiflex, hicimos cámara, claro, yo al mirar con una cámara de formato medio y de Luis Bailón, y cuando ves desde ahí arriba, ves el mundo a través de aquello, dije, ostras, esto es una maravilla. Y decidí, me compré una mamilla que era un muerto de pesada, luego compré una Rolleiflex y lo fui vendiendo y al final, a día de hoy, tengo una Hasselblad, que es con lo que estoy haciendo ya todos los trabajos. Ya no hago nada en digital. Esto ya son trabajos fruto de todo ese bagaje desde que en primero de BUP, en segundo de BUP di fotografía, me enganché, fruto de mis errores de fotografía en blanco y negro, fruto de Instagram y del iPhone, pero sobre todo fruto de la formación, de ver muchísimos autores y de plantearte la fotografía como un reto y como un trabajo. O sea, esto tenía una intención, tenía un estudio previo de qué se quería, de qué luz, de qué manera, y una composición, y se tardó 3 días en hacer esta foto de 2 manos con una radio antigua y esa luz. Quiero decir que ya no era el disparo ese casual por la calle, ¿no? Como esta fotografía tiene detrás una historia, que no voy a contaros el rollo, ¿no? Pero bueno, esto es fotografía de hará 4 años o así, con la Rolleiflex, en blanco y negro, ya consiguiendo un blanco y negro decente.
Y esto es lo último que he hecho, que, volviendo a lo que os decía antes, las redes sociales al final, como también me han ayudado, esta chica, la foto que os he dicho antes, que en Alcobendas se vendió para un fin benéfico, esta chica me compró aquella foto, yo no sabía ni quién era. Me llamaron de Alcobendas, tu foto se ha vendido. Yo, pues vale, genial. Porque de hecho yo no cobraba, el dinero era para una asociación contra el cáncer infantil. Y hace como 3 o 4 meses, aquella chica que compró aquella foto, por Instagram me manda un mensaje y me dice: hola, soy fulanita, yo te compré tu foto y quiero que me hagas una sesión de fotografía. Claro, yo nunca había hecho un encargo pagado, ni para nadie, había hecho pues, fotos a mis amigos eso, y mis trabajos personales para mí, pero nunca me habían llamado para hacer un encargo. Y para mí era muy... El valor que tenía aquello era súper importante, ¿no? Yo cuando le dije, oye, que yo soy enfermero, me dijo, me da igual tu mirada. Yo he ido viendo tu fotografía en Instagram a lo largo de este tiempo y tu mirada me gusta y quiero que tú seas mi fotógrafo. Lo bonito de esta historia es que esta chica, si le veis esas 2 cicatrices, ella quería un fotógrafo que mostrase sus cicatrices, que mostrase la realidad de su cuerpo, unos problemas que había tenido, que de hecho ahora ha vuelto. Hicimos la sesión en un momento entre operación, descanso y otra operación. Ahora mismo está en el hospital. Y os la pongo por eso, porque para mí es muy especial que una persona después de eso, la foto esa se vendió, creo que fue en el 2015, 5, 6, 7, pues después de 7 años que te llamen porque les gusta tu manera de mirar, yo creo que bueno, pues, que es importante, ¿no? Y nada, le hice esta sesión, estos son un par de fotos que le hice en Denia. Esta chica vive en Gijón y vino adrede, vino a hacer la sesión y yo le decía, pero es que no ven, pero ¿cómo vas a venir? Cógete un fotógrafo de allí. No. Y bueno, súper contento que esta historia, el círculo se cerrase con aquella fotografía que fue un fin benéfico, acabase yo fotografiando a la chica que compró la foto. Bueno, pues eso me parecía importante contaros mi origen para entender, y yo creo que también es buena reflexión que todos hagamos esa reflexión, porque vamos a exprimir de dónde veníamos y al final vamos a saber todos por qué hemos llegado al punto en el que estamos. El proceso creativo que yo os quería contar es el proceso creativo que yo he desarrollado para hacer el trabajo del río, el trabajo que os he enseñado el audiovisual al principio. Creo que al final pocas fotos vais a ver. Hay al final una última edición, pero creo que me interesa más contaros el proceso, lo que os decía, el tránsito, cómo ha sido todo ese bagaje y de qué manera yo lo he ido desarrollando. Yo lo primero... Esta foto tiene también mucha intención, esa cámara de placas. Lo primero que me planteo cuando decido hacer un proyecto como este es decir, elegir el tema. Y aquí el tema surgió de una manera pues curiosa. Como todos sabéis, este es el grandísimo Ansel Adams con su cámara de gran formato, que sería 4x5 pulgadas, creo que es esa cámara. Y yo, pues hace unos años me encontré una buena oferta y me compré una cámara de gran formato. Dije, pues Balta, pues para el lío, si ya te has comprado una de formato medio, pues vamos a por el gran formato. Y me lancé. Entonces, claro, cuando uno tiene delante de sus manos una cámara de gran formato que no sabe cómo se manejan, que es complicadísima, que tal, pero quiere hacer la fotografía de Ansel Adams, pues a mí se me ocurrió, viviendo aquí entre Novelda y Ondón, el pantano de Elche, me vino la visual de el pantano de Elche. Y dije, ostras, ahí puedo hacer yo una foto rollo Ansel Adams guapísima. Y entonces pues me fui con mi cámara de placas, estuve ahí 2 días, buscando la hora del amanecer y bueno, hice esta fotografía. Os la he puesto ahí para que veáis con las marcas del negativo de 4x5 pulgadas. Pero claro, este río, yo una vez que lo veo, hago esta foto,
lo miro y remiro la foto y digo, pero es que esto realmente no es el río que yo conozco o que yo conocía, ¿no? Porque ahora al vivir en Hondón de las Nieves, el río pues ya lo veía poco, veía la zona de Novelda y yo de niño jugaba en el río y el río en mi pueblo se le llamaba la Rambla, o sea, era una rambla sucia, llena de cieno y nuestras mayores aventuras eran saltar el río, que no se te quedase la zapatilla metida en el cieno y volver a tu casa sin una zapatilla porque te llevabas la del pulpo. Entonces, esta fotografía no era representativa de mi río. Y eso fue la chispa que me hizo decir, pues chico, si lo tienes tan cerca, vamos a ver qué río es tu río, qué río es aquel que tú conociste de niño y vamos a descubrirlo, ¿no? Y ahí, con esa tontería de decidir que esta foto no era la que representaba a mi río, me puse a investigar. Entonces lo que dije, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos en el río Vinalopó? Y sin hacer ninguna foto, simplemente estas primeras 2 sesiones de la cámara de gran formato, me puse a buscar en internet qué se estaba contando sobre el río. Y sobre el río, pues se estaba contando lo que todos vemos y nadie se plantea, muy poca gente se plantea en ver la precariedad y el deterioro y el abandono que tiene este río. Ya os digo, insisto, esta fue esa fase previa de no tocar la cámara para nada, es decir, quiero averiguar qué se ha escrito, qué se está diciendo. Me fui a la Universidad Miguel Hernández, tesis doctorales, un montón de documentos técnicos para saber cuál era la realidad documental pura de nuestro río. Un montón. Busqué, pateé por un montón de documentos. El BOE, yo qué sé, por 1000 sitios. Entonces, una vez que investigué todo esto, a mí me salieron varias palabras. Yo lo que hice fue decir, vale, de toda esta investigación, ¿qué es lo que me resuena a mí de todo lo que he visto? No me resuena paisaje Ansel Adams, para nada. O sea, me resuena la palabra contaminación, la palabra abandono, vivir de espaldas al río. Es curioso, si entráis en las webs de todos los ayuntamientos por los que pasa el río Vinalopó, nadie tiene una ruta turística que nombre al río Vinalopó, nadie. Ni en Bocairé, ni por arriba de Biar, los pueblos de por arriba de Biar, que el río está limpio. Nadie tiene ninguna ruta ni habla del río Vinalopó. Habla de sus castillos, sus fiestas, pero del río nadie. Y surgió un concepto que es el tercer paisaje, que tampoco os voy a enrollar mucho, pero si tenéis curiosidad, es un concepto muy interesante que desarrolló un paisajista francés, hablando de que hay como 3 tipos de paisajes. El primer paisaje, el segundo y el tercero. Bueno, el tercer paisaje al final son los espacios abandonados que el hombre, con su abandono, su uso y sus residuos, la propia naturaleza ha generado esos paisajes que son libres y generan una biodiversidad que no tiene, por ejemplo, un bosque. El bosque es muy cerrado y no permite que especies nuevas puedan crecer. Luego el segundo paisaje es la propia jardinería, son los que crean los humanos. Pero es un concepto muy interesante y bueno, Almendros nos puede dar muchísimas lecciones, Alfonso Almendros, sobre paisaje, pero sobre este concepto también investigué mucho para situar el río Vinalopó dentro de este concepto. Una vez que yo ya tenía claro que estos conceptos que os decía antes, contaminación, abandono, vivir de espaldas, eran los que me iban a resonar y me iban a hacer moverme a través del río, lo que tenía que ver también es qué estaba haciendo otros fotógrafos sobre el río, porque no me iba a lanzar yo aquí a decir voy a hacer el súper trabajo que no ha hecho nadie, porque como todos sabéis, todo está hecho, pero sí que me parecía muy interesante cómo se estaban manejando los ríos en el ámbito de la fotografía. Y no solo de la fotografía documental, en todos los ámbitos de la fotografía. Entonces me puse a buscar referentes. Podemos hablar de eso, de que fotógrafos que documentan con una estética parecida o similar a que nosotros queremos intentar, ¿vale? Y luego, una vez que los encuentras, pues intentar analizarlos y ver los trabajos. Aquí os he puesto algunos referentes.
En Manuel Díaz Toribio, yo no lo conocía a este chico, pero bueno, buscando, encontré un trabajo que tiene un libro, que le compré el libro, que se llama Guadianas, un libro muy interesante, habla del Guadiana con una estética que me interesaba mucho, cómo manejaba el río, se apartaba de esa parte documental que yo realmente tampoco quería que fuese documental puro. Me gusta y me gustaba manejarme más en la metáfora, en que hubiesen más preguntas que respuestas, ¿vale? Luego, desgraciadamente fallecido Paco Llop, de Valencia, un hombre que consiguió hacer una editorial y nos dejó el año pasado, un gran maestro, y tiene un trabajo muy bonito que es El río invisible, que también lo compré. Luego, cuestionar que me movía a fotografiarla se caía de lo que era la realidad. Después de todo ese análisis, yo ya entendí que no podía fotografiar el río Vinalopó con esta estética y desde esta mirada, porque me iba a equivocar, porque esta no era la realidad del río, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante, que sí que entendamos cuál es la realidad para después desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Una vez ya tenía todo esto claro, lo que hice ya fue el desarrollo en sí del proyecto. Ahí os he dejado una captura de pantalla de un momento de edición loca, ahora os hablaré de quiénes fueron los editores, que fueron un montón de veces, la cantidad de veces que nos reunimos, yendo, descartando, poniendo, quitando. Y lo que hice ya fue acercarme, o sea, bueno, ya tengo claro cuál es la situación real en la teoría y ahora me voy a pasearme por el río. Pero claro, empiezo a ver cosas, disparar, ahí tenéis una captura de... Esto ya es con la cámara en analógico. Sí que también tenía... bueno, esto no lo comenté más adelante. También la decisión de cuál iba a ser la herramienta que yo iba a utilizar. Pero bueno, hago una aproximación para ver un poco. Esto es Villena, la de la derecha, la ferretería Ferry, que el no río, porque por ahí solo pasa cuando llueve mucho. Y por ahí está Manuel para confirmarlo. Ese espacio, el río Vinalopó, el pantano de Elche y esta foto la he puesto también luego llegaremos a la de abajo de ese paso del río. Como yo os decía, yo solo conocía bien la zona de paso del río de Novelda, pero el río tiene esas 14, 15 localidades que comentaba Pascual al principio y yo desconocía los lugares y los intríngulis y por dónde tenía que llegar a un sitio complejo, Villena, el Bajo Vinalopó. Entonces, lo que tenía muy claro es que tenía que buscar alianzas, contactar con gente que me descubriese lo que yo desconocía, ¿no? Y en Novelda hay un festival que se llama el Festival Natura y esta chica, Rosana Arango, pues es experta en el río Vinalopó, contacté con ella, me fue dando pistas de zonas más contaminadas, zonas donde sistemáticamente antes las fábricas de mármol tiraban basura. Enrique, que es un pintor que también se ha pateado el río Vinalopó buscando espacios para sus pinturas. Miguel Ángel Verdegal, que también lo conocéis, grandísimo fotógrafo y afortunadamente para mí muy buen amigo, me descubrió la zona del Vinalopó a su paso por Villena, que yo no la conocía, toda la acequia del Rey. Estuve con él y con su hijo 2 o 3 días recorriéndola y esto es muy importante, las alianzas, porque si no, el coto del espacio que quieres hacer tu trabajo se limita muchísimo, ¿no? Alberto Verdú, que creo que muchos también lo conocéis, fotógrafo de Monóvar, que él me descubrió la zona del río Vinalopó a su paso por Monóvar. Y una vez que ya tengo muy claro cuáles son los espacios por donde me tengo que mover, pues ya doy paso a la toma fotográfica en sí. Y la toma fotográfica para mí también tenía que tener unas condiciones que yo tenía que marcar. No podía ir, como os estaba diciendo antes, no podía ir de manera aleatoria y a lo loco, es decir, pues disparo. Entre otras cosas, porque si alguno de vosotros fotografía como yo, como un loco como yo, en color y en analógico, sabéis lo que vale. O sea, a día de hoy, un carrete de 120, que es el que utiliza el formato medio de 12 disparos, vale 17 euros el color.
más su revelado, más, o sea, es una locura. Entonces tenía que plantear muy bien el trabajo y no puedo disparar un carrete a una botella, como es la primera foto del trabajo, ¿no? Entonces decido que utilizo la cámara analógica. Podía haber hecho el gran formato, pero es lo que os decía, el gran formato me iba a condicionar a tener una mirada tipo o a estilo Ansel Adams, y yo no quería eso porque no era la realidad del río. Tomé la decisión de utilizar este tipo de carrete de color, el Kodak. El uso del trípode también era, me lo planteé, todas esas decisiones se marcaron antes de empezar a hacer las fotografías. Quería que fuese una fotografía pausada porque quería sentir el río en todas las sensaciones que me pudiese permitir el estar una tarde entera delante de un paso de agua o de una basura y estar con el trípode mirando con la cámara hasta tomar la decisión del disparo de la imagen. No utilicé flash, también tenía muy claro que no iba a utilizar, con lo cual me condicionaba los días, pues los nublados y tal, pero bueno, lo medio gestioné porque he estado, no lo he dicho, pero este trabajo, estar en el río han sido 2 años, de manera discontinua, como podéis entender por el trabajo, fines de semana y tal, pero 2 años en la carretera. También me planteé, por economía, 3-4 disparos por imagen que quería capturar, no más. Y no he hecho en ninguna, no he hecho más de 4 fotografías a una escena. Entonces me permitía una salida, un carrete, eran 3 tomas distintas. A veces recuerdo en la Font de la Coveta, donde nace el río Vinalopó, cargué con la cámara, me fui andando hasta allá con trípode, con mochila y tal, y salí sin ninguna foto. Pero volví porque sabía que tenía que haber una foto en el nacimiento. Volví otro día y hice una única foto. Luego os diré cuál es. Solo una foto de 2 días, o sea, pero además solo un disparo. Esto, bueno, pues como muestra esta foto, si algo de los de Petrer que estáis por ahí, Manuel también que ha visto la expo, es una pared, en una zona, una casa abandonada al lado del río. Bueno, pues ahí con el trípode, con la Hasselblad, para disparar con unas condiciones de luz que consideré que tenían que ser esas para ese día. Bueno, esta es la fotografía. La exposición está girada, bueno, esto me da igual. Esto también, esto creo que es por los nacimientos de agua que hay en Petrer. Esto, de esta fotografía, bueno, pues salió esta fotografía. Y bueno, concretar el enfoque, creo que tenemos que también tener muy claro, por lo que decía antes, ¿no? Que no dispersarnos, es decir, ¿cuál es mi objetivo? Cualquier idea puede ser buena. Fijaros lo de sí y lo productivo que me ha dado a mí un río tan ridículo como es el río Vinalopó y la verdad es que lo contento que estoy con la buena acogida que ha tenido este proyecto, ¿no? Pero cada uno, el enfoque personal que le dé cada uno va a ser clave para determinar que un trabajo llegue a enganchar y conectar con uno mismo y conectar con el resto, ¿no? Y todos lo sabéis, nos vamos 4 fotógrafos a hacer una ruta y 4 fotógrafos van a ser 4 trabajos totalmente distintos. Pero es importante creer en nuestro punto de vista. Y luego la cercanía. Esto también se ha hablado en un montón de sitios. No tenemos que ir a Tailandia a hacer el gran trabajo. Si no conocemos Tailandia, no sabemos cómo es la gente de Tailandia, vamos a hacer la foto típica del turista. Tendrás que estar mucho tiempo en Tailandia para entender la idiosincrasia de ese país y de esa gente y de ese paisaje. Entonces, cerca tenemos grandes proyectos para poder realizar. Esto ya os lo he contado antes, lo de las 5 W. No sé si voy bien de tiempo, si alguien me puede contestar. Supongo que sí. Bueno, yo sigo. Bueno, las famosas 5 W. Más bien. Vale, el qué. Vale, genial. El qué, el quién, el cuándo, el dónde y el por qué. Hay que hacerse todas esas preguntas y buscar esa respuesta, ¿no? Bueno, la edición.
La edición es otro de los, creo, de los grandes problemas que tenemos los fotógrafos. Nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta muchísimo, y cuando hablas con gente, editar nos cuesta horrores. Dejar, soltar, abandonar aquella foto con la que te enganchaste porque emocionalmente la hiciste en un momento culmen de rayo de luz, de tal, y luego es que resulta que cuando la pones con el resto de las 30 fotografías, dices, ostras, es que algo tiene esa fotografía que se cae, pero es que es la foto, es el fotón que yo hice y estoy enamorado de ella. A mí eso me pasó, creo que la he puesto por aquí delante, una fotografía que yo dije, esta foto tiene que estar sí o sí, sí o sí, y me dieron por todos los lados, esa foto no puede estar ahí, no puede estar ahí, y tuve que sacarla del proyecto. ¿Qué no es la edición? Y esto, bueno, lo he puesto, pero también todos lo tenéis clarísimo, pero no es el retoque, ¿eh? No es la selección de las mejores fotografías. Y evidentemente no es algo permanente. La edición que yo he hecho de la exposición que hay en Petrer no tiene nada que ver con la edición que hice, que presenté a Albarracín, con la que gané la beca, no tiene nada que ver con la edición que hice para la beca San Paul en la que me expusieron. O sea, son totalmente distintas, porque cada una te exigía un número de obras, porque no es lo mismo una edición para un visionado con fotógrafos que para colgar en pared, que por supuesto que en un libro probablemente la edición, probablemente no, seguro que la edición que tuviese que hacer de este trabajo no serían las que están, las 30 y picos que están colgadas en Petrer. Para nada rápido, esto también es de sentarte, trabajar, darle 3 vueltas y volver. Y lo que os acaba de decir, o sea, igual una edición me sirve la de Petrer, si dentro de un año tenemos la suerte de que nos llaman y montamos en otro pueblo, pues probablemente a lo mejor, por si es un pueblo del río Vinalopó, pues a lo mejor me interesa más una edición que tenga más relación con ese pueblo, con las características de ese pueblo. O sea, que no cerréis nunca a una edición única porque es un error, ¿no? Es un proceso de criba, eso sí, es lo de la arena y separar la paja del trigo, ¿no? Os enseño aquí algunas como ejemplo, y además las he dejado también sin editar ni nada de cámara, con las marcas de la Hassel, para que veáis. De estas 6 que hice a este hombre, en una parte en el campo hice las 3 de arriba, y luego donde recogió el hombre la cosecha, estas otras 3. Pues de estas 3, después de editar, decido al final quedarme con esta. Para otro de vosotros, vuestra foto hubiese sido a lo mejor pues la de arriba a la derecha del paraguas, que tiene un toque de qué está pasando, que hace un paraguas ahí y ese capazo. Bueno, era interesante, pero bueno, me resultaba más potente este retrato de este hombre, que luego lleva una historia que no la tengo por qué contar. La imagen a cada uno le puede contar una historia, ¿vale? Pero dentro del contexto del trabajo sí que tiene sentido esta fotografía con la relación de la agricultura con el río, ¿no? Aquí os he puesto algunas más, todos estos son descartes, excepto 2 que están en la exposición. La primera, que hay ahí pegado al río, unos barriles con tóxico, con la pegatina, están ahí al revés, estaban invertidos, pero bueno, podéis ver la primera de la izquierda de arriba, el dibujo de la calavera. O sea, estos son venenos para el campo. Demasiado, la tipología es una de las cosas que al final condiciona mucho el resto está condicionando, no está hablando la fotografía, sino que está hablando la tipología, y hay que, en eso, por lo menos a mí lo que me han enseñado es que hay que ser muy cuidadoso con no excederse con demasiada tipología, porque al final el mensaje lo da la tipología y no lo da la imagen. Y de estas, pues al final decidí seleccionar la de arriba a la derecha, y la famosa, esta fotografía sí que la verdad es que es impactante, y además cuando te la encuentras ves esto es el Tarafa, que es afluente del Vinalopó, y esto me lo encontré muy de casualidad porque yo iba mirando hacia abajo, buscando siguiendo el cauce del Tarafa, y habían unas matas grandísimas, y al darme la vuelta pues fue cuando vi esto cruza una carretera y por aquí pasa, bueno,
Intenta pasar el agua cuando hay avenidas de agua de lluvia, esto confluye en el Vinalopó y eso son toallitas, eso era tremendo, ¿vale? Si veis, hay una primera con unas matas delante que no me convencía y evidentemente esta estéticamente me convencía más. Por lo que os decía, a nivel de metáfora, a nivel de contaminación, de residuos, de abandono, yo tenía otras imágenes, pero quizás como las de los colchones, ¿no habéis visto un montón de gente que pone colchones abandonados, sofás raídos por ahí, váteres? Yo la hice porque ves en medio del campo, al lado del río, un váter azul ahí y le hice la fotografía. Pero después, por tu capacidad y por tu haber visto mucha fotografía y lo que vas buscando, la metáfora de la huella humana que ha contaminado el río me parecía más interesante la de la derecha que la izquierda y descarté, la hice, porque sí que le hice una toma, pero está descartada, ¿no? Os lo estaba diciendo ya, la importancia de la cultura visual para cuando uno hace una edición, ¿no? Es básico, ¿no? Fijaros, esto lo saqué de internet, pero yo no he estado, esto es el Museo del Holocausto, creo que es en Berlín, o no sé dónde está, bueno, es de Alemania. Evidentemente representa tumbas, ¿vale? Creo que se puede andar por ahí, yo no lo conozco, pero impacta, lo ves y dices, ostras, tumbas. Claro, yo sí que había visto fotografías de estas tumbas y a mí esta cultura visual que os digo, y ya no solo de fotografía, de cine, de música, de lectura, al tener esa imagen ahí en mi subconsciente, yo llegué a esta, ¿vale? Claro, ahora que hay gente que dice, bueno, pues sí, un paso del río, pero para mí, yo cuando vi esto eran lápidas y era la metáfora perfecta que yo necesitaba para usar una imagen como metáfora de la muerte que estamos generando a nuestros espacios naturales. Y no es nada documental, es súper estética, sencilla, no hay elementos, hay dos elementos, el agua y las piedras, no hay más. Luego encima, los que sabéis un poco, es mármol, la industria del mármol, su contaminación, acaban un marmolista regalando bloques de mármol que le sobran para hacer un puente. O sea, me parece la metáfora tan tremenda que de esto, de esa cultura visual que todos tenemos, te hace encontrar esta imagen. ¿Vale? Y el mensaje depende de la edición, evidentemente. Es por lo que os decía, hay mensajes que pueden ser más cañeros, más suaves, más poéticos, con las mismas fotografías. Y os pongo un ejemplo. Mirad, esta primera fotografía es la que os decía del nacimiento del Vinalopó, de la Font de la Coveta. El nacimiento del Vinalopó, no hay ni un solo pez en el río Vinalopó, solo hay en la desembocadura y porque vienen del mar. Y ahí estaba, en medio de ese bosque, acotado de pesca sin muerte. La simbología también era muy potente. Si yo hago esta edición de estas tres imágenes, probablemente mi mensaje ya no es el río Vinalopó. Estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de la vida, de la muerte, hasta puedo ser retorcido, y os lo cuento, que porque me pasó. Y esta es la famosa fotografía, la de la muñeca en el río, es la famosa fotografía que yo, cuando la vi, para mí tenía que estar sí o sí en el trabajo. Para mí era súper potente, una muñeca desnuda, llena de algas, en el río, ahí abandonada. Para mí era la fotografía que tenía que estar. Se la enseñé a mi amiga Estela de Castro. Esa foto no tiene que estar. Se la enseñé a un montón de gente. Me fui a un visionado, al visionado del Festival de Fotografía Analógica de Vilasar, el Revelat, y un visionador me dijo, ojo con esta fotografía, porque tú no te has dado cuenta, pero puede haber gente que hasta la interprete con una connotación sexual. Y yo dije, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? Y dice, sí, no te sorprendas, porque estas cosas llegan a cómo tú las edites y cómo tú la coloques, puedes estar transmitiendo. Si la coloco al lado de este señor
ahí en el agua, en esa postura, el mensaje cambia totalmente. Por eso la importancia vital de una edición teniendo muy claro qué es lo que quiero contar. Y ya os digo que esa foto cayó de la edición y no la he vuelto a poner en ningún sitio más porque me daban, todo el mundo decía, algo tiene esa fotografía que no cuadra. Y es verdad, no cuadraba. Mayor fuerza de un conjunto coherente frente a una foto, pues claro, yo he trabajado con un proyecto y el fotón aquí no tiene sentido, tiene que haber una coherencia, tienen que todas tener un nivel y una estética pues muy similar, una foto que haya un ritmo, que una foto te lleve a otra, pero no puede haber el fotón para que luego las demás digan, joder, solo veo esa fotografía, ¿no? Tiene que intentar en esa edición que haya un equilibrio, ¿no? Y este punto es lo que estaba contando antes, no tiene el mismo significado para una persona que para otro. Hay que mantener esa distancia y ser muy, muy cuidadoso en cuál es mi mensaje. Y a ver, si yo quiero hablar de abuso sexual en la infancia, el trabajo sería otro y probablemente estaría esa muñeca, pero sería otro trabajo. ¿Vale? Esta es la fotografía que os decía, que yo estaba ahí súper enganchado y al final se cayó. Bueno, y eso, quería contaros, los dos fotógrafos, los dos editores que trabajaron conmigo, Alberto Verdú, que también, y que antes al principio os hablaba que para mí Vicente Albero ha sido un puntal muy importante en mi crecimiento como fotógrafo. Alberto en esta última etapa, desde el 2015, lo ha sido también, gran compañero, gran fotógrafo, al que le debo muchísimo. Hemos viajado mucho juntos. Y me fío mucho de él en su edición, en cómo edita mi trabajo. Yo también le edito el suyo, hacemos ahí un 50-50, y él me estuvo editando esa primera parte inicial. Y Roberto Feijó, que probablemente no lo conoceréis, Roberto Feijó es un fotógrafo que es profesor en una escuela en Barcelona y trabajó durante mucho tiempo con Jordi Bernardó, es un fotógrafo paisajista también excelente, grandísimo, magnífico. Y Roberto tuve la oportunidad de conocerlo en Albarracín y mi amiga Estela de Castro me dio el teléfono y me dijo, tu trabajo te lo tiene que editar Roberto porque es gran editor y así lo fue. La edición de mi trabajo que yo presenté a Albarracín, si no hubiese sido, y eso lo tengo clarísimo, el final que él me seleccionó, yo no hubiese ganado la beca de Albarracín. Porque te das cuenta cuando una persona que no tiene ese amor a tu trabajo, que no conoce tu trabajo, que solo está viendo fotografía, sin esos 2 años de bagaje, sin todo lo que os he ido contando que he tenido que hacer para llegar aquí, que solo de las fotografías, y te dice, dime 3 palabras que es lo que me quieras contar, editan de una manera súper fina y van a lo clave del trabajo. Y también se lo debo muchísimo a Roberto el yo estar donde estoy por haber ganado la beca en Albarracín. ¿Aprendizajes de esta fase? Pues eso, sí encajan, porque pensad siempre al principio, yo tenía un objetivo, quiero contar el río, esas palabras que os hablaba, que tenía que expresar el abandono, el vivir de espaldas, la contaminación. Si eso no, esas palabras que yo en un principio me estaba planteando, no las transmiten mis imágenes, me estoy equivocando, ¿vale? Entonces, volver y volver. Me falta, ¿qué puedo hacer para conseguirlo? Y seguir sobre ello, ¿no? ¿Qué podría haber hecho para mejorarlo? El trabajo a día de hoy no está cerrado. Estoy con otras cosas, pero no descarto y lo haré. Seguiré paseando por el río y descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y también me ha sido muy importante para todo este bagaje, toda esta metodología que he utilizado para llegar a este trabajo, para lo que estoy haciendo ahora y para lo que seguiré haciendo, ¿no? Luego, evidentemente, después del proyecto hay que dar una difusión. Lo que no tiene sentido es que nos demos un curro de 2 años para que se quede, lo vea tu familia y se quede en tu casa, ¿no? Y bueno, pues elegir cada uno donde quiere tal, si en redes sociales. Redes sociales, el gran peligro que tiene es que una fotografía, una vez puesta, ya es pública, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor luego llevarla a otro sitio ya la ha visto demasiada gente, no sé, es complejo. Yo llevo cuidado, yo lo que hacía
cuando tenía alguna fotografía que consideraba interesante, la subía a mi red de Instagram un día solo para ver cuál era el feedback con gente de verdad que son fotógrafos. Y cuando veía el feedback decía, vale, pues parece que funciona, y la borraba. He ido funcionando así para un poco pulsar en redes sociales. Y bueno, y atreverse a ir a visionados, a festivales y mostrar el trabajo, que se aprende un montón, que te dan, claro que te dan, pero te dan con criterio y te dan con elegancia y te dicen que las cosas están mal, pero por lo menos yo he tenido la suerte, no he tenido a ninguna persona, ningún maleducado que me haya dicho esta foto es una mierda, ¿no? Sé que hay gente que se lo han hecho, pero a mí no, a mí me han tratado muy bien y me han dicho las cosas que no estaban bien con mucha elegancia y me han hecho aprender, o sea, muchísimo. Entonces, ya no me cuesta, no me da pánico meterme en un visionado con maestros y que te cuenten, ¿no? y que te ayuden, al final te van a ayudar, ¿no? Y luego, pues eso, presentar un portfolio bien hecho y tocar puertas y hoy la puerta que me habéis abierto aquí, pues para mí es una puerta, ¿no? Entonces, pues estoy intentando venderme bien, ¿no? Bueno, aparte de la broma, bueno, aquí os paso un poco de ejemplo de cómo un portfolio que yo presenté, ¿no? Pues bien maquetado. Esto, por ejemplo, este portfolio me ayudó a hacerlo Alfonso Almendros en la tipografía, en la edición de la maquetación de cómo presentarlo, pues con tu currículum, de qué manera, el tipo de letra, de qué manera presentar las fotos, ¿vale? Esto se presentó a una historia, siempre con nuestra información y tal. Y bueno, estoy ya casi terminando. Esto es la puesta en pared en el grupo fotográfico. Yo me hice unas maquetitas, me hice fotos en chiquitín, en papel malo, y me pasó Vicente Olmos el plano de la sala. Me hice mi maqueta a toda escala y entonces fui jugando con dibujitos, con colocándolas. Y como veis aquí también, en la parte expositiva también, para mí fue muy importante la decisión de jugar a este movimiento, ¿no? Porque al final, desde aquí además se ve bien, ¿no? Como ese movimiento que a mí me transmite el agua, ¿no? Ese vaivén que bajan las imágenes, fuerzas al espectador a subir en las que te interesa que levante la mirada, en las bajar. Por ejemplo, la última fotografía de la última pared, a mí me hubiese gustado ponerla en el suelo. De hecho, es una fotografía ahí totalmente cenital y me hubiese gustado haberla dejado caer al suelo para forzar a la gente a mirar al suelo, que al final es donde está el río, ¿no? En el suelo, en lo de abajo. Y volvemos a metáforas, ¿no? Y, ostras, pues ya he acabado. Creo que ese puesto, a ver, no, sí, ya está. Bueno, no sé si he ido muy rápido. Sí, muy bien. Pero bueno, no sé, Dos yo... cositas. Sí. Falta dos cosas. En la presentación que nos has puesto al principio, ¿eso llevaba música? No, es el sonido yo grabé el sonido del río en un momento en un sitio donde había un poco así de que se oía más, es el agua del río. Es que no sé si se habrá oído. ¿Se ha oído? No se ha oído. No se ha oído, no. Bueno, pues nada. Bueno, no importa. Mejor porque si no os hubieseis tenido que ir alguno al baño a hacer pis, porque era todo sonido del agua corriendo. Vale, pues abrimos preguntas, a ver si hay alguien que tiene sus dudas, sus inquietudes. Bueno, mientras hay preguntas o no, aprovecho la ocasión para invitaros a realizar el taller que hacemos el día 11 y 12 de junio de Juan Manuel Díaz Burgos. Es un taller que está muy bien. Os metéis en nuestra página y ahí podéis inscribiros. Juan Manuel Díaz Burgos lo conocéis todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero estás muy lejos. Estamos lejos. Yo si quieres te traigo. Sí, vienes a buscarme. Yo quisiera hacer una pregunta, Balta, ya que estamos. ¿Me oyes, Balta? Sí, te oigo. Mira, bueno, soy Toni Tirado, de aquí de Vilar, de Castellón.
Mira, quería preguntarte una cosa. Bueno, me ha gustado muchísimo las fotografías. Sinceramente no conocía tu trabajo y la verdad es que me ha gustado, sí que me ha evocado a ciertos autores que has puesto por ahí, como el amigo Paco, yo y estas cosas. Y bueno, lo que está clarísimo, el gran trabajo que hay detrás de todo ese proyecto, ¿no? No sé si habrás hecho más proyectos expositivos o este era el primero o no lo sé. Pero la pregunta es, ¿qué pasa al final, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes el proyecto, el tema de exposiciones, te voy a decir si te pagan o no, pero ¿cómo está el tema de los derechos de exposición y todo este tipo de cosas? ¿Nos sigue Pues costando dinero hacer las cosas? claro, a mí me cuesta pasta, esto vale pasta. Entonces, yo realmente, a ver, no sé en un futuro si me plantearé hacer exposiciones porque palmas pasta y aquí medio porque al final, como planteamos hacer un esto benéfico y bueno, viendo el volumen de gente que afortunadamente en la inauguración hubo gente que sí que compró, pusimos un precio tiradísimo, que eran a 20 euros la copia de 20 por 20 y a 50 euros las de 50 por 50. Sí que es verdad es que como tuve que hacer copias de más, ese dinero yo sí que lo he recuperado, o sea, pero vamos, al final palmas pasta. No sé, a nivel expositivo está muy complicado. Yo, como no te muevas en festivales que te produzcan la obra y tal, y luego la sensación de que pues hablas con la gente y excepto el día de la inauguración, la gente le cuesta mucho, somos así, pero y lo reconozco el primero, mi amigo Vicente Albero tiene una exposición en Elche y hoy ya le he llamado, le he dicho, vas a cerrar la exposición y me quedo sin verla, o sea, tengo que ir a verla y lleva abierta no sé cuánto tiempo en lo del Mediterráneo. Nos cuesta, no sé, nos cuesta ir a ver Sí. exposiciones. Es que tal vez el error que cometemos ya no solo en exposiciones, sino en publicaciones es pensar de que es una cosa masiva que le va a interesar a la gente, ¿no? Y realmente esto lo consumimos los fotógrafos. Claro, pero fíjate, al Claro, final, entonces, la forma, yo me yo, imagino que tú tendrás también circuitos. Veo que conoces mucha gente, habrá circuitos donde puedas presentar el proyecto para que te lo cojan, en fin, claro, cositas así. a ver, yo la verdad es que para mí Albarracín me ha abierto unas puertas que yo ni me lo imaginaba. O sea, ganar en Albarracín, o sea, yo no me había. Os voy a decir quién fue el jurado que a mí me dio la beca. Nos dieron a 5 personas. El jurado del año pasado, que era el 20 aniversario, no sé si alguna habéis estado, fueron Juan Manuel Castro Prieto, Pablo Chacón, Isabel Muñoz, Eugenio Recuenco, Jorge Fuenbuena, Ricardo García Vilanova, Alberto García Alix, Estela de Castro, Cristina de Midel, Ana Palacios, Joan Foncuberta y Ainhoa Valle. Quiero decir, grandes maestros de la fotografía que decidan que de todo lo que se ha llevado a Albarracín, que eran 150 trabajos, el Balta gane la beca, Vaya que o sí. sea, dices, yo de Vaya verdad... que sí, hombre, eso te da un subidón, claro. Claro que da un subidón. Entonces sí que es verdad que a mí me ha abierto puertas que ni me imaginaba. Y lo que pasa es lo que os decía al principio. Yo para mí ahora me lo tengo que plantear como que yo soy un fotógrafo y tengo que hacer buenos proyectos o sea, y dedicarme profesionalmente, aunque no gane un duro, que me da igual, pero que mis trabajos tengan lo que yo he querido toda la vida, ¿no? Que transmitan lo que todos queremos, que transmitan, pero de una manera Claro. sistemática y seria, ¿no? Que se expongan, bueno, pues ya veremos, pero por lo menos estar ahí, estar en la pomada, ¿no? Que me parece muy importante. Ya digo, yo donde he llegado, no me lo imaginaba en la vida, pero en la vida. Ya. Sí, la vida da muchas vueltas y nunca sabes Sí, dónde puedes aparecer, ¿no? Por dónde, pero vamos, tienes ahí una gran claro. oportunidad de seguir al rebufo de todo eso y de tirar adelante. Sobre todo lo que es importante es esas subidas de moral de vez en cuando que te Claro. encuentras en la vida para Pero poder pero seguir luego yo dando. creo que al final, por eso os he querido presentar mi pequeña historia, ¿no? Porque al final yo creo que cualquiera de nosotros, si es sistemático y cree en su trabajo, todos podemos hacer grandísimos trabajos, todos, absolutamente todos. Ujú. Pero decir, esto es un trabajo
y tiene que llegar a, primero, tiene que salir de aquí y llegar a un sitio y constante y currarlo y currarlo. Yo ya os digo, o sea, han sido más de 2 años para Claro. lo que hay ahora puesto en pared. Pero nada, además has tocado justamente todos los elementos fundamentales, ya no solo para una exposición, para cualquier cosa. Contar con elementos externos de gente que te diga lo que sí y lo que no. Eso es fundamental, porque habitualmente lo que suele hacer la gente es hacerlo de él para él mismo, con lo cual los errores de apreciación, como tú decías con la del muñeco. ¿Tú sabes a mí lo que me ha recordado la del muñeco? Hombre, cuando han dicho esa parte que aquel te dijo de que, ostras, que da una connotación sexual, pues yo no la veía por ninguna parte, sinceramente. A mí lo que pasa es que me sonaba violenta la fotografía por el recuerdo de lo que fue el icono de aquel niño ahogado, aquel inmigrante ahogado. De Aylan Kurdi, claro, sí, Aylan Kurdi. Ahí, de hecho, claro, a mí esa foto me recordaba esto y por eso me resultaba, de alguna manera me impactaba y tal. Pero claro, no, es eso, no tiene que ver realmente con el proyecto que tú estabas haciendo, ¿no? Exacto, claro. Por eso es importante el contar con un editor serio. Creo que sí que tendríamos que todos buscar a alguien con un criterio que haya editado trabajos, porque nos va a ayudar un montón, un montón. Y desapegarnos de ese amor que tenemos a estas fotografías que no queremos soltar. Exactamente. Pues nada. Gracias. Una pregunta, Walter. Sí. Bueno, felicidades por la exposición de tu trabajo, que la otra vez que estuvimos no fue tan intensa y tan extensa como esta. Me ha gustado mucho como lo has explicado. Enhorabuena y por tu trabajo, que ya sabes que te lo dije en otro momento. Yo lo que me gustaría preguntar es por qué incides tanto en el formato en que lo has hecho. ¿Tú crees que hubiese resultado otra cosa si se hubiese hecho con otro dispositivo o con digital en lugar con analógico? Sí. Es que te lo he oído decir varias veces y no lo entiendo. Yo lo veo, Vicent, lo veo porque para mí, a mí me ha cambiado mi manera de mirar, el mirar por la cintura con una cámara de formato medio. Y me ha hecho ver el mundo de otra manera distinta. Por eso soy tan fiel o soy tan defensor del formato. Si yo tengo cámara 35, tengo una Leica analógica también y no miro igual. Sea el trípode, sea el formato cuadrado, sea lo que sea, para mí es distinto. Y evidentemente el fotógrafo que decida trabajar el río con cámara digital y lo haga a formato cuadrado, va a tener su mirada, ¿no? Pero va a ser única. Yo sí que lo defiendo por eso, porque para mí sí que me ha cambiado. Por eso he ido hablando de cómo he ido pasando hasta móvil. O sea, yo he sido fotógrafo, no sé cómo se dice, ¿no? Fotógrafo de móvil he sido y no ni me avergüenzo ni nada, porque me ha abierto cosas que no conocía, ¿no? Pero sí que para mí ha sido clave tomar la decisión de trabajar con el formato medio y en este caso con color. No lo veía en blanco y negro porque me trasladaba a lo que os decía de Ansel Adams, el gran formato, que veía el río de otra manera. Yo creo que hubiese sido otro tipo de trabajo. Claro, distinto. No, Claro. igual de válido, sí, está claro, que igual de válido, pero distinto, hubiese sido otra cosa. Eso, y una última pregunta para no capitalizar el tema. Ha dicho una cosa que se me ha adelantado Tony Tirado, que yo también me preguntaba, que yo me la hice en su momento. Lo de la exposición, ¿la volverías a hacer? La volvería a hacer si tuviese alguien que me la produjese y fuese en un sitio en el que tuviese una condición, o sea, garantías de decir que por lo menos más visibilidad va a tener. Vosotros lo sabéis, es muy complicado la gente que vaya a las exposiciones, ¿no? Claro, ¿dónde hay salas expositivas en la Comunidad Valenciana? Donde no llegamos nosotros. Salas que tienen unas listas y unos fotógrafos que a día de hoy no llegamos, ¿no? Y es muy complejo.
A lo mejor tenemos que trabajar con las redes sociales porque al final las redes sociales lo está viendo muchísima más gente. Todos los días veo una imagen tuya. Y es lo que os decía antes, o sea, una foto mía que se vende en Alcobendas, que yo mandé el archivo digital y la vi, y que a los 7 años la chica me contrata para hacerle una sesión, hostia, pues me ha dado más dinero que esta exposición al final, ¿sabéis? Y han sido las redes sociales las que me han hecho ese encargo de ese trabajo. Yo es que creo que además, bueno, igual me lo habéis oído alguna vez, porque lo suelo decir porque me parece una cosa que se debiera de empezar a plantear. Nosotros el tema expositivo, hace ya un par de años lo hemos sacado a la calle. O sea, nosotros hacíamos lo de siempre. Hacíamos ahora, por ejemplo, que hemos tenido un concurso nacional, pues la exposición de concurso y a lo mejor 1 o 2 exposiciones al año en una sala aquí en Vila-real, en una sala de exposiciones. ¿Qué pasa? Se inaugura un viernes, yo estoy seguro que cierro el viernes por la noche y nadie ni se entera, porque luego la entrada, que la hemos ido midiendo, es mínima. Hace 2 años decidimos de alguna manera esto sacarlo. Había un espacio en la Plaza Mayor, un gran muro, entonces ahí creamos el muro del art visual y hacemos las exposiciones ahí. Con vinilo adhesivo. Se pegan. Y cuando se acaba, se arranca y se pone otra. Hacemos unas 8 al año, en formato grande, porque el muro hace 10 metros. Entonces, la verdad es que ha sido un cambio radical. Ya no me tengo que preocupar de montar exposiciones. El rotulista llega, lo pega y lo monta. La visibilidad, pues miles de personas porque está en la Plaza Mayor. El vandalismo, que es la duda. Ha habido algo puntual, pero lo bueno es que la gente ya se ha acostumbrado a verlo, con lo cual lo respetan. Este fin de semana ha sido Formentera Fotográfica Formentera, claro. Y lo que se ha expuesto ha sido en la calle. Claro, es que Formentera está dentro de una feria. Sí, pero ¿cuánta gente va a ver esas exposiciones? Un montón de gente en Formentera. Barbaridades. En la calle. Barbaridades. Nosotros, ya te digo, ha dado un gran resultado. Y en Castellón también hay una cosa similar, en una plaza súper importante. También hay exposición continua desde hace ya muchos años. Ajá. Entonces, creo que debiéramos, a través de los contactos y de las agrupaciones y tal, empezar a sacar a la calle este tipo de cosas. Porque es que además nosotros no exponemos a los grandes fotógrafos, exponemos pues gente, ahora quiero hacer una de fotografía portuguesa en colaboración con la agrupación de Oporto. O sea, cosas normales, pero sobre todo que la gente se acostumbre a ver otro tipo de fotografía. Claro. Que hoy por hoy se ve mucha foto, pero se ve lo que se ve. Y la fotografía, el que uno diga, ¿y tú por qué eres diferente a mí? Coño, pues mira, aquí tienes un punto de vista que a lo mejor tú no lo ves. En fin, es interesante. Bueno, chicos, yo no digo nada más. Fijaros, por ejemplo, en Petrer, con Arte en Vitrir, bueno, están aquí Vicente que lo puede, sacan la pintura a la calle, la gente, los artistas pintan y tiene una visibilidad, yo creo que al pueblo también le repercute la visibilidad. Hay gente que va a ver a posteriori, después del festival, los murales que se han pintado en la calle, ¿no? Yo creo que sí que es un buen planteamiento el que planteas, que hacéis ahí en Vila-real y que, pues no sé, se puede... Oye, que yo os voy a dejar, antes de nada, felicitar a Balta por el trabajo. Ya lo vi en Petrel y me pareció mucho más bonito que expuesto aquí. Yo soy partidario de las exposiciones. Es verdad que es una lástima que haya tan poca afición a ir a ver exposiciones y que la pereza nos pueda, pero el medio expositivo es único, me parece. Para mí es mucho más motivador incluso que el medio del libro, aunque está muy de moda y me parece que es más permanente el trabajo en el libro, ¿no? Pero, no, felicidades por el trabajo de edición, por la decisión, que tienes una decisión increíble a la hora de plantearte el proyecto, motivado por un montón de expertos y aconsejado, dejándote aconsejar. Esa actitud de esponja me parece que es espectacular y se ha visto reflejado en un trabajo como el tuyo de Orilla del Río, ¿no? Así que felicidades y ánimo. Me parece que tu proceso es envidiable. Muchas gracias, Manolo. Pues nada, bueno, vamos a ir felicidades cerrando a la también. Federación por el trabajo que estáis haciendo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Manolo. Buenas noches, Manolo.
Bueno, yo también os voy a ir dejando. Espero veros en el que pueda ir al Congreso y ya nos veremos por ahí, por el Congreso, si va alguien. Muy bien. Bueno, pues si Venga. no hay nada más, enhorabuena, Balta. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Y nada, sabes que tienes la sala abierta y Tengo la llave. tienes Buenas noches, señores. tenemos el problema todo de lo que has dicho, que a las exposiciones va muy poca gente. Va muy poca gente. Pero sí. bien, Bueno, chicos, pero bien. adiós. Hay que Nos vemos. intentarlo. Bueno, Muy bien. buenas noches a todos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches Gracias. a todos y Balta, Hasta luego. la exposición muy buena y la exposición aquí la amplías. Aún sabemos más. Bueno, gracias, Manolo. A vosotros. Bueno, chao. Bonito. Bonito. Bueno, Hasta luego. adiós.